Primero quiero presentar a un misionero. Hoy en este servicio, el pastor de Iglesia de Perú, Manmin de Perú, Pastor Pedro Kim, ha venido. Le damos bienvenido con un gran aplauso cuando se levante. También el equipo de viajero misionero de Pakistán y Egipto han vuelto bien. Pastor Taeshik-kil y Pastor Samuel Kim visitaron Egipto y Pakistán por 11 días. Bienvenidos. La bienaventuranza, una palabra sobre la bendición de parte de Dios. Por lo que si cumplemos este mensaje, nosotros podremos recibir la bendición sin falta. Pero la bendición de parte de Dios es muy diferente de la bendición del mundo, porque los no creyentes quieren ser ricos, pero la bienaventuranza dice, los pobres serán bendecidos, los pobres en espíritu. También no creyentes quieren ser gozosos, pero Jesús dijo, y los que tienen sed y hambre serán bendecidos, y los que lloran serán bendecidos. Nosotros sabemos el significado espiritual, por lo que ya entendemos por qué Jesús dijo así, porque esta será la bendición verdadera. En bienaventuranza, la bienaventuranza no es la bendición momentánea como no creyentes, sino la bendición eterna, es decir, la bendición de salvación y reino de los cielos. La bendición del mundo no puede ser eterna, no puede ser perfecta. Será una momentánea y desaparecerá muy rápidamente. Eso no creyentes siempre deben preocuparse en medio de la riqueza y gozo. Pero si recibimos la bendición que proviene de Dios Padre, nosotros recibiremos esta bendición eternamente, porque la bendición de Dios tiene salvación y reino de los cielos, también riqueza y salud y paz de la familia y fama también. Si usted puede cumplir esta bienaventuranza, entonces recibirá la bendición espiritual y carnal también, y no podrá tener ninguna envidia para otros. Además, no creyentes respetará a ustedes. Eso es a través de mensaje. Yo espero que ustedes puedan seguir esa bienaventuranza verdadera. Yo explicaré sobre octava bendición de bienaventuranza. Esa bendición también es muy diferente de la bendición del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, los que padecen persecución serán bendecidos, serán injuriados, serán perseguidos. ¿Quién puede recibir esa persecución? Pero Jesús dijo así. Jesús dijo, los que padecen persecución serán bendecidos. Entonces, ¿usted quiere recibir la persecución? También en medio de la persecución pueden estar gozosos y agradecer a Dios. Los hombres de Dios no evitaban, no tenían temor de persecución. Moisés, Daniel y sus 3 amigos, apóstol Pablo, Pedro, también recibió persecución en la provincia de Dios. No quería comprometerse con el mundo. Leyendo la Biblia, la palabra de los profetas de la Biblia recibieron la persecución. Eso yo explicaré en la parte posterior, porque habrá un origen, habrá una voluntad de Dios Padre en medio de la persecución. Cuando vivimos según la palabra de Dios, nosotros recibimos la persecución. Es natural. Pero si realmente amamos a Dios Padre, entonces, y si tenemos la fe espiritual, entonces no evitaremos la persecución, no tendremos ningún temor, sino vencemos con fe. Creo que toda la gente quiere tener una paz y quiere recibir el respeto. ¿Quién quiere recibir el insulto y injuria? Quieren ser matados por otros. Pero Dios dice que la persecución será la bendición eterna. A través de ese mensaje, yo espero que ellos puedan darse cuenta de este significado espiritual y reciban la bendición verdadera. Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es decir, y
para Cristo. Nosotros recibimos la bendición, también recibiremos la persecución. Y Marcos capítulo 10, versículo 29 al 30, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Para Cristo, para el Señor, para el Evangelio, si dejamos todos, entonces tanto recibiremos la gloria eterna en esta tierra también persecución. Los miembros masculinos pueden calcular bien, también tienen un concepto económico. Si invertimos uno, pero si recibimos 100 veces, entonces es una inversión muy efectiva. Si deja algo, entonces puede recibir 100 veces. Es un cálculo, es una manera de calcular de Dios Padre. Entonces, ¿a quién? ¿En quién? ¿En qué quiere invertir? Si dejamos las cosas mundanas, si vivimos conforme a la palabra de Dios, entonces, es decir, si dejamos nuestro aprovecho, beneficio, si dejamos nuestra familia carnal y fama carnal, entonces Dios Padre nos dará 100 veces en esa tierra, también en el reino de los cielos. Pero para esto recibiremos la persecución. Pero esta persecución nos traerá la bendición eterna. A través de la vida del pastor principal, nosotros podemos confirmar esta palabra. Pastor principal, después de conocer a Dios, conocer al Señor Jesucristo, leyendo la Biblia, podía darse cuenta de la voluntad de Dios Padre. Por lo que la palabra de Dios era primero en la vida del pastor principal. Ama a Dios primero. Y más que su familia, más que su trabajo, ama a Dios primero. Eso recibió 100 veces. El amor de esposa, el respeto de sus hijos y riqueza también. Además, su familia también está siguiendo el camino del pastor principal. También toda la familia, toda la pariente fueron evangelizados, están andando por este camino de verdad. Pastor principal ya tiene la riqueza, fama, y eso. No creyentes también están respetando a pastor principal, ya que ha vivido conforme a la palabra de Dios Padre, y eso ha recibido esa bendición conforme a la promesa de Dios. Eso nosotros somos testigos de la vida de pastor principal, eso debemos seguir este camino de pastor principal. Entonces, ¿por qué si creemos en el Señor recibiremos la persecución? Hay un origen y la ley espiritual. Si entendemos esa ley espiritual, entonces podemos agradecer a Dios Padre en medio de la persecución. Si guardamos los mandamientos de Dios Padre, es decir, es vivir en la luz. Pero la falsedad y pecado es las tinieblas. También todo el mundo está en tinieblas. Es decir, si cometemos el pecado, si vivimos en medio de la falsedad, permanecerá a las tinieblas. Entonces, ¿quién controla las tinieblas? Diablo, Satanás. Tinieblas aborrece la luz. Porque los diablos y Satanás aborrecen a los que viven según la palabra de Dios. Es el origen, es el principio espiritual. La luz y tinieblas no pueden existir juntos. A medida que aceptamos la luz, quitaremos las tinieblas. Si vivimos en medio de la luz, en Dios, entonces podremos librarnos de las tinieblas. Si vivimos en el mundo, permanecerá a las tinieblas, diablo, Satanás. Antes de conocer a Dios, antes de vivir conforme a la palabra de Dios Padre, nosotros éramos bajo de diablo, Satanás. Es decir, éramos hijos de tinieblas. Pero ahora vivimos en el mundo de la luz. Nosotros hijos de la luz. Y eso si pensamos en lugar de... Es decir,
de parte de los diablos Satanás y ellos perdieron sus hijos y eso ellos quieren recuperar, recoger otra vez sus hijos de tinieblas. Eso dan persecución a los hijos de Dios Padre para volver a hacer los hijos de Dios Padre volver a las tinieblas. Si entendemos este origen, entonces no tendremos ningún temor. Si entendemos este principio espiritual, no tendremos ningún temor. Si vivimos conforme a la palabra del Padre, y nuestro Padre será Dios Padre, porque Dios es más fuerte que Satanás, diablos. Eso Dios Padre nos protegerá. Por eso a diablos Satanás aborrece a los hijos de Dios Padre de la luz. Además, éramos hijos de Satanás. Eso, ellos perdieron a nosotros, por lo que quiere recuperar a nosotros como hijos de tinieblas. Hermanos, cuando yo hablo con varios miembros de la iglesia, yo puedo hallar a algunos miembros muy débiles y algunos nuevos creyentes reciben una persecución de parte de sus parientes y amigos. Sus amigos, parientes y familia dicen, por favor, no vaya a la iglesia Manmin, porque antes y esos nuevos creyentes no vivían conforme a la palabra de su Padre, pero después de conocer a nuestra iglesia Manmin, empezaron a vivir conforme a la palabra de su Padre, por lo que sus maridos, sus parientes no pueden entender este cambio espiritual, porque cada noche está orando en la iglesia, siempre guarda los días del Señor y eso sus maridos empiezan la persecución y eso quieren prohibir la iglesia Manmin. Además, tienta diciendo que quieren ir a otra iglesia juntos. Pero ¿por qué su marido dice así con esa tentación? Su marido no sabe la luz, no sabe la verdad. Entonces, ¿quién controla la boca de su marido? Es el diablo Satanás. Antes, los nuevos creyentes no viven conforme a la palabra de Dios, no oraban. Aunque la Biblia dice así, pero vivían como quiera. Entonces, diablo Satanás no hará nada, porque en esta manera caerá en el infierno naturalmente. Pero después de conocer a la iglesia Manmin, estos nuevos creyentes empezaron a vivir conforme a la palabra de Dios y empezaron a orar, y empezaron a ayunar. Eso, diablo Satanás no quiere perder a su hijo. Y eso, a través de su marido, a través de su pariente y familia, empieza a tentar y perseguir. Eso, su marido, aunque no asiste a la iglesia, dice, yo quiero asistir a la iglesia, pero no Manmin, sino a otra iglesia. En este estado, y naturalmente, la mayoría de los miembros puede elegir el buen camino. Pero la tentación del marido parece muy dulce. Asistir a la otra iglesia juntos. Eso a veces alguna hermana cayó en la tentación y eso empezó a asistir a la otra iglesia con su marido. Y así se salió de la iglesia Manmin. Pero asistiendo a otra iglesia no podía guardar la palabra de Dios y perdió el gozo espiritual y se irritó. Y su marido acompañó unas semanas, pero después no fui a otra iglesia tampoco. Además, persiguió continuamente. Eso por unos meses perdió el gozo y luego volvió a nuestra iglesia. Eso confesó así. Antes su marido tentó diciendo que quería acompañar con otra iglesia, a otra iglesia y eso por causa del pensamiento carnal y aceptó la tentación de su marido. Pero por causa de esto y podía ir al camino de la muerte. Era una asistencia del diablo. Pero ahora yo volví. Ella tenía mala cara porque perdía la luz espiritual. Pero a través de esto, ella empezó a tener la vida más ardiente. Y luego su marido fue evangelizado y está asistiendo a nuestra iglesia juntos. Hermanos, nosotros debemos entender ese principio espiritual. ¿Por qué el diablo Satanás está persiguiendo a los hijos de Dios Padre? Si entendemos esto, no necesita tener un temor, sino debemos vencer con fe. Diablo Satanás y a medida que hayan
muchos hijos de Dios, diablo Satanás perderán su dominio de las tinieblas en ese mundo, por lo que ellos están persiguiendo a los hijos de Dios Padre. Especialmente ellos quieren atacar a los nuevos creyentes porque ellos no tienen mucha fe. Eso cuando empieza a asistir a la iglesia, diablos Satanás empezarán la persecución muy fuerte para que ellos perdieran la fe y salgan de la iglesia. A propósito, y diablos Satanás controlarán a otros no creyentes para que ellos pudieran perseguir a los cristianos. Es cuando recibimos la persecución. ¿Quién nos persigue? Nuestros maridos, nuestros hijos, nuestros hermanos sanguíneos, nuestros padres, es decir, los que nuestro alrededor, a veces compañeros de la empresa, nuestros amigos. Tal persona nos persigue. Pero ¿quién controla a tal persona? Diablo Satanás. Porque no creyentes permanecen a diablo Satanás, porque ellos no tienen fe, no pueden recibir la salvación. Por lo que nuestro pariente no creyente también está bajo diablo Satanás. Diablo Satanás puede usar a estas personas para tentar y perseguir a los cristianos, a nosotros. Porque ellos quieren ampliar su dominio de las tinieblas. Esos los hombres de la carne serán controlados para perseguir a los cristianos que viven conforme a la palabra del Padre, para quitar la salvación, para bloquear la evangelización. Además, cuando una iglesia manifiesta la obra del Espíritu Santo, entonces diablos Satanás atacarán diciendo que sería herejía. Y así, diablo Satanás controla los no creyentes. Eso nosotros no debemos comprometernos con el mundo. Debemos vencer. Si entendemos este principio espiritual, entonces podemos entender la persecución y no tendremos más dificultad, no sentiremos más dificultad, porque cuando recibimos la persecución es la razón por que vivimos conforme a la palabra de Dios Padre. De veras, diablo Satanás siente un temor porque ellos han perdido a nosotros. Eso quieren llevar a nosotros otra vez en el camino de las tinieblas. Si entendemos esto, nosotros podemos estar gozosos en medio de la persecución y pedimos a Dios Padre con fe. Entonces Dios Padre nos permitirá la victoria. Y así los cristianos que creen en el Señor reciben la persecución. Pero hay dos tipos de persecución. Primera persecución es versículo 10. Dice la persecución por causa de la justicia. La segunda persecución es por causa de Jesucristo. La última bendición de bienaventuranza significa dos tipos de persecución. Hoy yo explicaré sobre la persecución por causa de la justicia. También yo explicaré por qué recibe la bendición cuando recibe la persecución por causa de la justicia. Recibir persecución por causa de la justicia significa que los cristianos reciben la persecución cuando viven conforme a la palabra de Dios Padre. Es decir, cuando viven conforme a la palabra de Dios Padre y cuando viven en la verdad, en la luz, reciben la persecución. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Como esa palabra, cuando vivimos en este mundo, conforme a la palabra del Padre, naturalmente recibiremos la persecución. Creyendo en el Señor, si no vive conforme a la palabra del Padre, si compromete con el mundo, no recibirá la persecución. Es una manera fácil asistir a la iglesia, pero con esto no podrá recibir la salvación. Aunque reciba la salvación, solamente irá al paraíso. Pero muy difícil de recibir la salvación. Algunos cristianos quieren tomar este camino. En nuestra empresa también, algunos compañeros son cristianos, pero ellos no quieren entender a nosotros. Quieren tomar las cosas mundanas juntos, creyendo en Dios Padre. Además, no se recomienda este camino. Pero esta es la tentación de diablos Satanás. Parece muy bueno a nuestros oídos. Parece muy bien. Pero es una tentación.
Si vivimos conforme a la palabra de Dios Padre, naturalmente recibiremos la persecución. Como le dije hace rato, diablo Satanás aborrecerá la luz, por lo que hay un principio espiritual. Daniel y sus 3 amigos, ¿cómo eran? Ellos solamente guardaron los mandamientos de Dios Padre, pero recibieron gran persecución y amenaza de la vida, conforme a la justicia. Y si siguiera la palabra de Dios, entonces perdiera su vida. Pero si se comprometiera con el mundo, salvaría su vida. Pero 3 amigos de Daniel no querían evitar esa persecución. Ellos no podían violar los mandamientos de Dios Padre, y eso eligió el camino de la muerte. Para guardar la justicia, ellos fueron lanzados en el fuego. Para guardar la justicia, para vivir conforme a la palabra del Padre, para guardar los mandamientos de Dios, ellos eligieron el camino de la muerte. Pero lanzados en el fuego, ellos no importa el fuego, ellos no podían violar la palabra de Dios. Es la fe verdadera, es el amor verdadero a Dios. Daniel también era así. Amó mucho a Dios y eso vivió conforme a la palabra del Padre. Dios Padre permitió gran sabiduría y inteligencia y dio gran prosperidad. Y eso recibió gran amor de parte de su rey y pudo ser un gobernador muy alto. Pero los criados muy malos que tenían envidia, y eso hizo una acechanza para matar a Daniel. Y buscaba la falta y error de Daniel, pero no podían buscar. Eso hizo una acechanza y trampa. Porque ellos sabían que Daniel siempre oraba 3 veces al día para Jerusalén. Ellos hizo una nueva ley de prohibición de orar, excepto a su rey. Si violara aquella ley, entonces sería lanzado en el pozo del león. De veras, es una ley para matar a Daniel. Daniel podría sobrevivir si dejara solamente por 3 días de orar. Es decir, había otra manera. Daniel podía elegir. Había opción. Es decir, había otra manera de sobrevivir. Podía liberarse de persecución. Si dejara de orar por 3 días, entonces no podría morirse. Pero Daniel no cesó de orar para sobrevivir. Y eso, al saber su castigo del león, oró con agradecimiento. Daniel capítulo 6, versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abrió abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Al saber, Daniel era muy sabio. Ya entendía la acechanza de los malos. La ley era para matar a Daniel. Su rey no sabía y eso firmó. Pero Daniel lo sabía. Pero no comprometió con el mundo. Solamente oró conforme a la palabra de Dios Padre. Igualmente oró 3 veces al día abriendo su ventana para Jerusalén. Por fin fue capturado, fue arrestado y fue lanzado al pozo del león. Cuando tenemos ese tipo de problema, ¿cómo quiere hacer? Si viviera conforme a la palabra de Dios Padre, perdería su fama, su riqueza en un día, inmediatamente. Entonces, ¿puede guardar su fe y obedecer a Dios? Si no, se compromete con el mundo o distorsionara la palabra de Dios Padre para vivir como no creyentes. Ahora pongamos a nosotros en el lugar de Daniel. Pastor José nos explicó con varios ejemplos. ¿Cómo haría ustedes si pongamos en el lugar de Daniel? Algunos pueden pensar: bueno, yo dejaré de orar solamente un mes y después de un mes yo oraré más fuerte, yo seré más fiel. Creo que Dios Padre me entenderá.
Y algunos pueden pensar, si yo fui lanzado en el pozo del león, si el león me comiera, entonces creo que los malos pueden tomar gran posición y estarán muy gozosos. Y así será, la gloria de Dios será bloqueado, por lo que yo dejo de orar. O yo oraré secretamente en mi casa, cubriendo mi cuerpo con manta. Y no clamaré, solamente yo oraré en mi corazón. Porque Daniel era gobernador y creo que nadie podía entrar secretamente a la casa. Pero Daniel abrió la casa, la ventana es oro clamando. Eso si no orara, si no orara en la manta, en su habitación secretamente, entonces nadie sabrá. Esta es la sabiduría. Pero Daniel no le importó la muerte, la amenaza de la muerte. De veras, creo que los hombres de Dios de la Biblia podían evitar las persecuciones que habían tenido. Parece muy tontería su vida, su elección, porque ellos recibieron la persecución. Daniel y sus 3 amigos también. Para guardar los mandamientos de Dios Padre, eligieron la muerte. No creyentes no pueden entender esto. Parece muy tontería. Creyentes también, cuando tienen menos fe, no podrían entender. Pero la sabiduría verdadera es guardar las palabras de Dios, la voluntad de Dios. Cuando vivimos conforme a la palabra de Dios Padre y recibimos la persecución, no necesitamos evitar esta persecución. Porque la palabra de Dios será primero en nuestra vida. Y eso, cuando recibimos la persecución, debemos vencer con agradecimiento y gozo. Este es el camino de los profetas de la Biblia, también el camino de Jesús. Cuando hacemos así, Dios Padre nos amará tanto y nos exaltará a nosotros. Nuestro pastor principal y nuestra iglesia también. Si el pastor principal hubiera comprometido con no creyentes, entonces no habría recibido ninguna persecución. Pero pastor principal, para el pastor principal, la palabra de Dios era primero. No podía comprometerse con los hombres, aunque perdió su posición de pastor. Aquel momento, y sus compañeros pastores recomendaron que obedeciera a la denominación. Pero el pastor principal no pudo obedecer a la voluntad del ser humano, de los hombres. Pastor principal quiso glorificar a Dios Padre a través de la obra del Espíritu Santo. Pastor principal quería hacer una alabanza especial con danza y canción hermosa. Pero algunas denominaciones atacaron a nuestra iglesia por causa de la danza en el altar. También pastor principal recibió la profecía de Dios, pero algunos pastores no podían entender esa profecía y eso atacaron al pastor principal como herejía, diciendo que era hereje. Pero el pastor principal no podía estar de acuerdo con la opinión de otra iglesia. Eso no pudo arrodillarse ante esta persecución. El pastor principal venció esta prueba con amor, con gozo y agradecimiento. Y gracias a esta victoria, nosotros recibimos gran bendición. Y Dios Padre exaltó al pastor principal cada día más. La vida de la fe era así. 뒤에서 당장님께서 이제 설명을 해주십니다. 우리 성도님들이 신앙생활 속에 여러분 삶 속에 El pastor principal nos explicó en nuestra vida, en nuestra empresa, en la relación con los parientes no creyentes, nosotros recibiremos la persecución. El pastor principal también recibe este tipo de persecución. Por ejemplo, cuando sus hijas tenían enfermedad, el pastor principal no quiso llevar al hospital. Y sus alrededores, sus vecinos no podían entender. Y ellos dijeron contra el pastor principal. Pero el pastor principal obedeció a la voluntad de Dios Padre. No quiso llevar a sus hijas a la enfermedad. Y luego sus hijas recibieron la sanidad divina. Y eso glorificaron a Dios Padre. Después, ningún vecino puede decir nada. Ellos también empezaron a asistir a la iglesia, siguiendo al pastor principal. En aquel momento el pastor principal era nuevo creyente, es decir, desde cuando era nuevo creyente y venció así la prueba y persecución.
También Pastor Principal recibió la prueba de parte del diablo Satanás, pero Pastor Principal siempre venció con fe y amor y agradecimiento. Gracias a esto, glorificó más grande a Dios. Nosotros también debemos tener este tipo de vida de fe. Pero lamentablemente, aunque no recibimos la amenaza de la muerte, algunas personas perdieron la fe, algunos salieron de la iglesia para andar por el camino muy ancho. Si tenemos la amenaza de la muerte, ¿ustedes quieren distorsionar la palabra de Dios? ¿Quieren comprometerse con el mundo? Nosotros debemos chequear otra vez nuestra vida y fe. Creo que la mayoría de ustedes no saldrán de la iglesia, no perderán la fe por causa de la persecución. Pero diablo y Satanás son muy astutos. Eso dará una tentación muy astuta. Y eso, diablo y Satanás les harán no vivir conforme a la palabra de Dios Padre. Porque si no vivimos conforme a la palabra de Dios Padre, entonces no recibiremos la salvación aunque asistamos a la iglesia. Esos diablos Satanás no quieren dar persecución fuerte para quitar a nosotros de la iglesia, sino y tentar a nosotros para que podamos tomar las cosas mundanas. Además, vivimos en un mundo muy oscuro y lleno de pecado. Eso sí, guardamos nuestro corazón, entonces tomaremos las cosas mundanas y perderemos nuestra fe. Así siendo la iglesia, nosotros pensaremos que vivimos conforme a la palabra del Padre, pero por fin, si tomamos las cosas mundanas, no recibiremos la salvación. Nosotros tenemos una libertad religional en nuestro país. Eso podemos asistir a la iglesia muy fácilmente. Pero asistiendo a la iglesia, si tomamos las cosas mundanas continuamente, entonces no tendremos gran problema. En medio del mundo oscuro, cuando vivimos conforme a la palabra del Padre, y no creyentes naturalmente perseguirán a nosotros. Si oramos fervientemente, perdón, y la iglesia primitiva también recibía mucha persecución. Para no negar el nombre de Jesús, ellos recibieron gran persecución. Si negaron una vez a Jesús, entonces podían guardar su fama, su riqueza, su posición. Además, podían recibir más galardones en la tierra, pero los miembros de la iglesia primitiva eligieron el camino de persecución. Fueron torturados y habían sido presas de leones, pero eligieron el camino de la vida eterna, guardando su fe, su justicia. Ahora vivimos en el mundo moderno. En Corea del Sur tenemos la libertad religional. Eso somos bendecidos. Muy fácilmente podemos asistir a la iglesia. Asistiendo a la iglesia no recibiremos la persecución como los miembros de la iglesia primitiva. Pero al principio, en el reino antiguo, de hecho, de Corea del Sur también había gran persecución para los cristianos. Pero nosotros no tendremos este tipo de persecución, la amenaza de la muerte por causa de la fe. Pero cuando vivimos conforme a la palabra del Padre, recibiremos la persecución. Pero gracias a esa persecución podremos recibir más gloria del reino de los cielos. Por ejemplo, por causa de la justicia en nuestra vida diaria, recibiremos la persecución. Sobre esto yo explicaré con ejemplos. Cuando vivimos en el mundo, podemos beber con los amigos, podemos hablar mal la palabra. Pero después de conocer al Señor, nosotros no debemos tomar más alcohol y tendremos la vida piadosa. Entonces los amigos no creyentes no quieren jugar con nosotros más. Además, y perseguirán a nosotros. Tendrán un resentimiento contra nosotros. Una persecución muy pequeña. Además, alguna empresa hará una campaña o fiesta de atletismo en el domingo. Entonces, creyentes no podrán participar. Eso tendrán de mérito para el ascenso y proporción. Y sus compañeros atacarán a nosotros con envidia. También en Corea del Sur, los surcoreanos adoran a sus ancestros muertos, pero los cristianos no pueden adorar así. Eso recibe persecución de parte de sus parientes. Cuando no vamos al hospital y en medio de la enfermedad, no creyentes murmurarán de nosotros. A veces algunas personas quieren mentir para ganar más dinero, pero los cristianos no pueden hacer
eso su compañero de empresa y aborrecerán a nosotros, porque por causa de nosotros cristianos ellos no pueden ganar más dinero más rápidamente. Y así, cuando guardamos la justicia, la palabra de Dios, recibiremos la persecución. Además, los malos harán mal a nosotros y echarán un rumor falso sobre nosotros. Pero sobre esto la Biblia dice, Juan capítulo 3, versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando vivimos en medio de la luz y verdad, y los malos que viven en medio de los malos aborrecerán a nosotros. Ustedes no deben sorpresarse sobre esto, sino deben servir a sus vecinos con amor y bondad. Al principio los malos no podrán entender nuestra bondad y amor, pero cuando servimos a ellos con amor y bondad continuamente, entonces ellos también reconocerán a nuestro carácter verdadero. Y con esto podremos glorificar a Dios Padre a través de nuestro aroma de bondad. Proverbios capítulo 29 al versículo 27. Abominación es a los justos el hombre inicuo, es decir, los hombres inicuos no podrán entender la bondad de los cristianos y quieren desahudir a nosotros. ¿Por qué quiere asistir muy rotundamente a la iglesia? ¿Por qué quieren vivir conforme a la palabra de Dios Padre? Mi amigo, también anciano de la iglesia, pero fuma y toma alcohol. Pero tú eres nuevo creyente. ¿Por qué quieres vivir tan rotundamente, rigurosamente, conforme a la palabra del Padre? La fe es una cosa del corazón. Si creemos en corazón, no nos importa la acción. Además, y nuestro pariente, nosotros debemos adorar a nuestro ancestro muerto. Es una cultura, nuestra religión, adoramos juntos. Y así nuestros amigos, parientes quieren disuadir a nosotros, persuadir a nosotros. Nosotros no debemos ser nosotros debemos ser comprometidos, sino debemos vencer con fe, con amor y bondad. No debemos luchar, sino con amor y verdad nosotros debemos vencer. Además, si compartimos nuestro testimonio, entonces los perseguidores también pueden cambiar de idea. Pastor principal también recibe ese tipo de persecución. Después de conocer, cuando era nuevo creyente, después de conocer al Señor, recibió la salida divina, pero en aquel momento todavía tenía gran problema financiero, porque por 7 años, en medio de la enfermedad, tenía mucha deuda. Eso era muy pobre. En aquel momento, su hermana sanguínea recomendó un trabajo muy bueno. En aquel momento, ella tenía gran restaurante muy grande. Eso y pidió que el pastor principal pudiera trabajar como un director. Parecía muy bendición porque trabajando en aquel restaurante podría ganar mucho dinero. Y con este dinero parecía que podría pagar la deuda muy rápidamente. Pero recomendando esta posición, su hermana dijo, pero 2 veces tienes que trabajar en el domingo y puedes descansar 2 domingos. Es decir, si pastor principal hubiera trabajado en aquel restaurante, no habría guardado el día del Señor 2 veces al mes. Pastor principal negó inmediatamente porque él conoció a Dios Padre, recibió la salida divina. Dios está vivo. Eso para pastor principal, guardar los mandamientos de Dios Padre es más importante. Pagar la deuda es muy importante para librarse de la pobreza. Pero pastor principal tenía una confianza en que podría librarse gracias a la bendición de Dios Padre. Desobedeciendo a la palabra de Dios Padre, no podría recibir la bendición verdadera. Y ese pastor principal negó inmediatamente. No puedo hacer, yo tengo que guardar el día del Señor, no puedo hacer así. Y respondió así. Y luego recibió gran persecución de parte de sus parientes, de parte de sus padres, porque en aquel momento los parientes querían ayudar al pastor principal, pero el pastor principal negó
¿A qué petición? Porque en aquel momento la mayoría de los padres, perdón, la mayoría de los parientes no son cristianos. Eso no podía entender a pastor principal. Pero pastor principal, aunque era nuevo creyente, no podía sentir ninguna tristeza en medio de la persecución, sino estando gozoso, venció con agradecimiento. Después de ganar así, recibió gran bendición de parte de Dios. Y gracias a la bendición de Dios, podía pagar mucha deuda, toda la deuda. Gracias a esa bendición, y sus parientes fueron evangelizados. Y luego ellos respetan mucho a pastor principal. Es decir, momentáneamente podrían tener una dificultad por causa de malentendidos de sus parientes, de sus vecinos, de sus compañeros de la empresa. Es natural. Pero si debemos discernir con la palabra del Padre, porque la palabra de Dios será criterio absoluto. Cuando vivimos conforme a la palabra del Padre, podemos tener una victoria. Además, algunos cristianos no enseñan bien y tientan con la palabra de Dios Padre, distorsionando la palabra de Dios. Sobre esto debemos discernir muy bien. Por ejemplo, a veces en la empresa, en nuestra vida cotidiana, nosotros conocemos a algunos compañeros y vecinos cristianos. Ellos también tientan a nosotros diciendo: no necesita guardar todo el día del Señor. Lo más importante es creer en corazón. Entonces, igualmente, iremos al reino de los cielos. Dios Padre no quiere cargar a nosotros. Porque quieren quieren tener la vida tan dura en la fe. Porque quieren hacer el diezmo. Es demasiado. No hace falta que hagan así. Pero la Biblia dice, debemos andar el camino estrecho, no camino ancho. Porque la Biblia dice así, porque el camino estrecho es el camino de la vida, pero algunos cristianos quieren andar por el camino ancho. Ustedes deben discernir bien con la palabra de Dios Padre. Si realmente creemos en Dios Padre, entonces no nos importa la persecución y tentación de parte de otros. No importa la riqueza y fama. Nosotros guardaremos la palabra de Dios Padre, aunque algunos parientes y familia no pueden entender a nosotros, aunque algunos amigos nos se apartan de nosotros, aunque nosotros no podemos ser reconocidos en nuestra empresa, pero es un momento. Nosotros no podemos hacer injusticia, no podemos dañar el corazón de Dios. A pesar de que hayamos recibido la persecución, aunque perdemos el reconocimiento de la empresa, nosotros debemos elegir el camino de Dios. Pero a pesar de que recibimos esta persecución, pero transcurriendo el tiempo, cuando guardamos la justicia, podemos ser cabeza, podemos recibir amor de parte de los vecinos. Ustedes no deben tener malentendido. Por supuesto, si guardamos las palabras de Dios Padre, recibiremos la persecución por un momento, solamente, momentáneamente. Transcurriendo el tiempo, Dios Padre nos dará la bendición y persecución convertirá en el amor. De veras, no creyentes quieren hacer la pelota a sus superiores, para su jefe, para ser más reconocido, para recibir más reconocimiento. No es el corazón verdadero, solamente quiere hacer la pelota cuando está con jefe y habla muy bien, pero cuando no está su jefe y siempre chismea. Cuando no puede aprovechar más, traicionarán muy fácilmente. Pero nosotros, los cristianos verdaderos, quieren vivir conforme a la palabra del Padre, y eso no quiere hacer así. Como no creyentes, no harán así. Siempre respetarán a su superior en orden. No calcularán su propio beneficio, sino con corazón verdadero servirán a su jefe. Y algún día su jefe entenderá quién es verdadero entre no creyentes y ustedes. Jefes superiores pueden entender, porque por un momento ellos quieren oír un halago de no creyentes, pero luego entenderán la veracidad de nuestro corazón, nuestra fidelidad.
Es decir, la verdad siempre gana la victoria, porque los jefes también quieren trabajar con los verdaderos y elegir a nosotros. Nuestra familia no creyente también. A veces nos da la persecución porque nosotros no podemos ir de vacaciones en el domingo, pero cuando cambiamos espiritualmente, ellos reconocerán nuestro cambio espiritual. Por ejemplo, antes de conocer al Señor, nosotros nos irritábamos ante nuestra familia. Entonces, después de conocer al Señor, si no irritamos más, entonces nuestra familia entenderá nuestro cambio espiritual y respetará a nosotros. Ellos también aceptarán al Señor Jesucristo. Es muy importante eso. A medida que cambiamos más rápidamente, nosotros podríamos evangelizar a nuestra familia también. Eso naturalmente nuestra familia no creyente también nos amarán y quiere acompañar con nuestra iglesia. Así, cuando vencemos la prueba, recibiremos el amor y el reconocimiento, pero cuando recibimos la persecución, nosotros debemos chequear a nosotros mismos. No debemos tener malentendido, porque a veces algunos reciben la persecución por causa de la justicia, pero lamentablemente algunos reciben persecución no por causa de la justicia, sino por la falta de sabiduría, por la falta de verdad. Es decir, por causa de su pecado y maldad, reciben la persecución. En este caso, para evitar la persecución, deben corregir a sí mismos. Por ejemplo, eso si vive en medio de la persecución de su familia, entonces deben chequear a usted mismo primero. Por ejemplo, cuando no cambia mucho, puede recibir la persecución. Por ejemplo, algunas personas viven conforme a la palabra del Padre, pero no pueden trabajar en toda la casa y eso, y su familia no quiere ayudar a ellos. Por ejemplo, una hermana en Cristo no quiere limpiar su casa por causa de negligencia, no quiere servir a su marido con arroz, con plato. Además, en el día del Señor está muy ocupada. Eso, aunque su familia no asiste a la iglesia, y no prepara los alimentos para su familia, por su marido. Por ejemplo, en nuestra iglesia, nosotros asistimos a la iglesia todo el domingo. Eso, pero cuando su marido no asiste a la iglesia, estarán a solas en su casa con sus hijos. Entonces, las hermanas y su esposa que asiste a la iglesia deben preparar los platos para su marido para todo el domingo. O en el sábado deben preparar. Y así deben pensar en el lugar de su marido. Cuando lo hace, su marido no perseguirá a su esposa creyente. Naturalmente no recibirán la persecución, pero algunas hermanas dicen, yo tengo que ir a la iglesia, no tengo tiempo, estoy ocupada. Eso, prepara o compra alimento. Y así, si no sea fiel en la tarea de amar a casa, entonces recibirá la persecución. No por causa de la justicia, sino por causa de negligencia, por causa de su maldad, reciben ese tipo de persecución. Pero algunas hermanas piensan que están recibiendo por causa de la justicia. Es un gran malentendido. Asistir a la iglesia no es problema. No cuidar la casa es el problema. Pero hermana misma piensa que recibe la persecución porque asiste a la iglesia. Pero es un gran malentendido. Es un gran malentendido. Y eso nosotros debemos chequear a nosotros mismos muy cuidadosamente. Esta semana es el feriado nacional de Corea del Sur. Nosotros tendremos una reunión con parientes, los hermanos. Mujeres deben servir bien a sus suegros. Con amor, con sonrisa, deben servir a sus suegros. No deben irritarse trabajando para su familia política. Entonces deben orar de antemano. Entonces, gracias a esta bondad, sus suegros también serán evangelizados. En la empresa también, algunas personas se equivocan mucho
y no trabajan fielmente, pero quieren evangelizar. Entonces, ¿cómo se puede evangelizar a sus compañeros? Porque sus compañeros piensan que trabajas bien. Si tiene un tiempo de asistir a la iglesia, entonces deben trabajar más. Y así pensar negativamente sobre la vida cristiana. Además, algunos cristianos dicen, yo tengo que ir a la iglesia y yo tengo que ir primero. Entonces sus compañeros no podrán entender esta vida cristiana y darán persecución. Hermanos, si está en medio de la persecución, deben discernir bien si recibe la persecución por causa de la justicia o por causa de su propia maldad. Primera Pedro capítulo 2, versículo 19 al 20 dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así, cuando reciben la persecución por causa de la justicia, deben agradecer a Dios Padre, deben vencer y deben ganar la victoria. Pero si reciben la persecución por causa de su falta y pecado y maldad, entonces deben corregir más rápidamente para glorificar a Dios Padre. Los que padecen la persecución, ¿qué tipo de bendición recibirán? La Biblia dice, de ellos es el reino de los cielos. La primera bendición también, la bendición de primera bendición es también el reino de los cielos para los pobres en espíritu. Entonces, pero la bendición del reino de los cielos es muy diferente entre dos. La bendición, el reino de los cielos para los pobres en espíritu significa una salvación simple. Pero el reino de los cielos para los que padecen la persecución es mejor morada del reino de los cielos. Es decir, a medida que cambia, a medida que cultiva su corazón, entrarán mejor morada del reino de los cielos. Es decir, la bendición para los que padecen persecución significa arrebatar la mejor morada del reino de los cielos. Porque a través de la persecución podemos cultivar nuestro corazón más rápidamente. Porque en medio de persecución oraremos más firmemente y tendremos mejor fe. Naturalmente, creceremos nuestra medida de la fe. Eso y podremos arrebatar mejor morada del reino de los cielos. Sin prueba y continuaremos teniendo la fe de bebé. Pero en medio de persecución, si vencemos con agradecimiento y gozo, tendremos la fe de joven, la fe de padre, y así tendremos prosperidad. Además, ante esta persecución no podíamos hallar la maldad que está en lo profundo de nuestro corazón, pero gracias a la prueba y persecución podemos hallar y abandonamos la maldad, podremos cultivar el corazón del Señor que ama hasta el enemigo. Cuando recibimos persecución, a veces nosotros odiamos a nuestros perseguidos. Cuando tenemos la vida pacífica, no podíamos hallar ese tipo de odio y maldad. Pero cuando nos odia, cuando nos persigue, nosotros sentimos tristeza, perdimos el gozo. No podemos orar más y odiamos al perseguidor también. Pero gracias a esta prueba, nosotros podemos hallar nuestra maldad y odio. Entonces, no odiaremos más, sino oraremos a Dios Padre para sacar este odio, esta falsedad. Gracias a este proceso podemos santificar a nosotros mismos. Cuando alguien golpea nuestra mejilla derecha, nosotros nos irritamos mucho y nos enfadamos. Pero gracias a la prueba, nosotros podemos servir con amor y bondad. Es decir, nosotros podemos crecer a través de la prueba y persecución. Se irritaba y en medio de la prueba antes, pero a través de la persecución pueden llenar nuestro corazón de la esperanza del reino de los cielos, por lo que en medio de la prueba y dificultad podemos agradecer a Dios Padre. Creo que los que tenían este tipo de experiencia de persecución pueden entender esta explicación. Antes usted también, cuando era nuevo creyente, recibía persecución. Pero después de pasar esa persecución, usted puede tener más paz,
más corazón pacífico. Cuando vence la persecución con fe, puede tener gran gozo. También recibirá gran consolación de parte de Dios. Ese consuelo no puede comparar con el mundo. Eso puede tener la paz verdadera. Esos Salmos capítulo 119, versículo 71 dice, bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Gracias a ser humillado, puede pedir a Dios más. Eso puede vivir conforme a la palabra del Padre. También puede santificar a sí mismo. A medida que se santifica su corazón, puede ir desde paraíso al primer reino de los cielos, tercero, segundo, tercero, hasta la nueva Jerusalén. Eso cuando guardamos la justicia y cuando recibimos la persecución, Dios Padre nos permite esa persecución, porque a través de esa persecución nosotros podemos crecer, nosotros tendremos mejor fe, también recibiremos más galardón. Además, esta persecución no durará mucho. Eso es una providencia de Dios Padre. Eso a veces Dios Padre permite. Y nosotros, cuando cuidamos las ovejas, ponemos voluntariamente las cabras para que las ovejas se muevan. Y así, y gracias a la persecución, nosotros podemos crecer más rápidamente. Entonces, ¿hasta cuándo debemos recibir esta persecución? Persecución es necesario y eso hasta la venida del Señor recibimos esta persecución. Creo que no. Venciendo la persecución, si prosperamos nuestra alma, entonces no recibiremos más persecución, sino respeto de parte de nuestros vecinos. También recibimos la bendición de parte de Dios. Pero entre ustedes, si reciben la persecución por muchos años, entonces deben chequear su maldad, su error. Porque no ha recibido la persecución por causa de la justicia, sino por causa de su maldad y falsedad, como he explicado hace un rato. Si recibe la persecución por causa de la justicia, no durará mucho, porque Dios Padre cambiará muy rápidamente en bendición. Daniel y sus tres amigos eran así. Cuando Daniel guardó la justicia de Dios y fue lanzado en el foso del león, pero Dios Padre bloqueó la boca del león y Daniel no fue dañado nunca. Luego sobrevivió y glorificó a Dios Padre y recibió más amor de parte de su rey. Y los perseguidores a Daniel fueron lanzados al foso del león y el león tragó inmediatamente. Y así es una obra muy milagrosa. Sus tres amigos también no adoró a los ídolos y fueron lanzados en el fuego 7 veces más calientes, pero Dios Padre los guardó, protegió y no quemó nunca, no se quemaron nunca. Y su rey glorificó a Dios Padre y exaltó a tres amigos. Y Daniel capítulo 3, versículo 28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ellos recibieron la bendición más que antes y Nabucodonosor también reconoció el Dios de tres amigos. Eso no recibía más por causa de no adorar a los ídolos. A Nabucodonosor reconoció a Jehová Dios gracias a tres amigos. No dio más persecución a sus tres amigos. Eso, si tenemos la victoria una vez, entonces recibiremos el reconocimiento y no recibiremos más persecución. Eso cuando vencemos la persecución y glorificamos a Dios Padre, entonces no recibiremos más persecución. Pero cuando evangelizamos al Señor, cuando glorificamos a Dios Padre, recibiremos la persecución continuamente. Porque es un otro tipo de persecución. Porque el diablo y Satanás no quieren ver la gloria de Dios. Sobre esto yo explicaré en el sermón próximo. Nuestros miembros también deben vencer con amor y bondad la persecución. Entonces puede cambiar más rápidamente y glorificar a Dios Padre. Yo espero mucho. Pero debemos recordar, ustedes deben
agradecer y estar gozoso en medio de la persecución. Con irritabilidad, con enfado, no podrá vencer a la persecución. También a través de persecución, usted debe chequear primero su maldad, su falsedad y error. Quiero decir la conclusión. 1 Corintios capítulo 15, versículo 41 dice, una es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Es decir, cuando tenemos la fe, cuando creemos en la bendición de Dios, ya entendemos que el reino de los cielos será muy diferente. ¿Todos irán misma morada del reino de los cielos? Creo que no. Si entendemos la Biblia, nosotros entendemos el diferente lugar, cada lugar del reino de los cielos. Cada lugar también será diferente, por lo que debemos tratar de cambiar más. Porque la gloria del reino de los cielos será diferente. Algunos recibirán gloria del sol, algunos gloria de la luna, algunos gloria de las estrellas. Algunos recibirán gloria de estrella tan pequeña. A medida que cambia su corazón, a medida que cumple la justicia, a medida que glorifica a Dios Padre, recibirán diferente reino de los cielos y diferente galardón. Creo que los miembros de Mamén ya entienden esta diferencia del reino de los cielos. Mejor morada del reino de los cielos, la nueva Jerusalén, hasta castillo de pastor principal. Nosotros debemos guardar la justicia, venciendo la persecución. No hace falta que tenga ningún temor en persecución. Tenemos esa esperanza y eso con fe marchamos. Con fuerza guardamos la justicia. Sin cesar oramos con ayuno y abandonando el pecado y atesoramos nuestra ofrenda en el reino de los cielos. En medio de la persecución siempre tratamos de vivir conforme a la palabra del Padre. En medio de la persecución y prueba nosotros oramos con fe y siempre estamos gozosos y damos la gracia siempre. Nosotros no tememos a los que matan el cuerpo, sino el alma. Sino debemos tener temor de Dios Padre, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso, con este corazón debemos cumplir la santificación por completa y luego glorificaremos a Dios Padre y tomaremos la mejor morada del reino de los cielos, la nueva Jerusalén. Y viviremos para siempre en medio de la gloria del sol. Meditando la palabra de hoy, oramos juntos. Padre Dios, muchas gracias. Yo hoy expliqué sobre la bendición para los que padecen la persecución. Por favor, ayuda a los miembros para que pudieran darse cuenta de su corazón verdadero, es para que ellos pudieran vivir conforme a la palabra del Padre continuamente. En medio de la persecución debe estar gozoso y agradecer y deben vencer con gozo y amor. Por favor, ayuda a los miembros. Por el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a recibir la oración de sanidad de nuestro paso principal por video. Por favor, pongan sus manos en su parte enferma o adolorida. Si usted no está enferma, por favor, coloque sus manos en su corazón por la respuesta de su deseo. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación.
Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezca. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes. Y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y yo he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.